Bienvenidos a esta guía visual. Hoy nos adentramos en un terreno que, francamente, es fascinante, el mundo de la investigación cualitativa. A ver, normalmente cuando pensamos en hacer ciencia, a todos nos viene a la mente la típica imagen de un laboratorio aséptico o, no sé, hojas de cálculo infinitas llenas de números fríos. Pero la investigación cualitativa nos pide algo totalmente distinto. Nos pide ponernos la gabardina de detective. Literalmente nos convertimos en investigadores intentando resolver los rompecabezas más complejos que existen, los humanos. Aquí no buscamos una simple cifra como respuesta final, lo que queremos es entender el sentido, las emociones y toda la estructura oculta detrás de lo que hace la gente. Y bueno, para lograr algo así de profundo, necesitamos herramientas analíticas que sean increíblemente precisas. Y claro, ahí es donde surge la gran pregunta. ¿Cómo demonios logramos tomar miles y miles de palabras sueltas, caóticas, llenas de emociones, de dudas, de experiencias totalmente subjetivas y convertirlas en ciencia pura, rigurosa y estructurada? Parece imposible, ¿verdad? Pero spoiler, no es magia, es pura metodología. A través de un proceso súper meticuloso, todos esos testimonios desordenados se van destilando poco a poco hasta revelar patrones profundos sobre cómo nos comportamos y cómo funciona la sociedad. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Fijémonos en este mapa visual. El viaje para darle sentido a todo este océano de datos se divide básicamente en 4 grandes fases, avanzando de izquierda a derecha. Arrancamos con la redacción, que es donde atrapamos la información cruda. Luego pasamos a la codificación y categorización. Ahí es donde empezamos a poner orden en el caos. El tercer paso es profundizar en las biografías y narraciones para captar la esencia humana. Y culminamos en el análisis comparativo, donde por fin unimos los puntos para construir teorías sólidas. En resumen, es un camino súper estructurado que nos lleva desde la anécdota personal de alguien hasta una teoría general aplicable a la sociedad. Empezamos por la fase 1, el arte de escribir, o lo que es lo mismo, recolectando pistas. Entrando en esta primera fase de recolección hay que aceptar una realidad. Al principio esto es un caos. Y es vital entender que la redacción no se deja para el informe final de 3 meses después. Quien investiga tiene que estar escribiendo desde el minuto cero, documentando absolutamente todo. Para esto, la cita de Graham Gibbs es nuestra regla de oro absoluta. Escriba pronto y a menudo. ¿Por qué? Pues porque la inspiración y esa frescura del momento son súper efímeras. Nuestro cerebro nos engaña. Fijaos que hasta el mismísimo Charles Darwin llevaba siempre encima una libreta exclusivamente para apuntar al instante las observaciones que contradecían sus propias teorías. Sabía perfectamente que, de no hacerlo, su cerebro las iba a borrar convenientemente. Así que la clave aquí no es buscar la perfección literaria, sino la inmediatez. Hay que registrarlo todo antes de que se evapore, aunque esté mal escrito o desordenado. Y para ilustrar esto de forma brillante, observemos esta imagen. Es una nota teórica real, arrancada directamente de la libreta de un investigador en pleno trabajo de campo. El contraste es brutal si lo comparamos con los típicos informes académicos perfectos que solemos leer, ¿verdad? Con todos esos tachones, flechas por todos lados, mayúsculas, esquemas rápidos, vamos, casi parece la ininteligente receta de un médico. Pero ojo, no nos engañemos, porque este caos manuscrito es de hecho el corazón palpitante del análisis cualitativo. Es el pensamiento en estado puro, es la mente del detective uniendo conceptos en tiempo real. Ahora bien, para darle un mínimo de estructura a esa locura de la libreta, las observaciones de campo se dividen metódicamente en 4 categorías. Primero, las notas observacionales, los hechos puros y duros, lo que se vio y se escuchó, sin filtros. Luego están las notas teóricas, estas son las corazonadas, esos chispazos iniciales de creo que esto pasa por tal motivo. En tercer lugar, las metodológicas, que son como autoinstrucciones, tácticas sobre con quién tenemos que hablar mañana o qué enfoque tomar. Y por último, pero importantísimas, las notas personales. Aquí se registran los sentimientos y posibles sesgos de quien investiga. Esto es absolutamente crucial para garantizar la transparencia del estudio. Juntas, estas 4 patas construyen los cimientos de cualquier investigación sólida. Y así pasamos a la fase 2, codificación, organizando la información. Una vez terminada la recolección en la calle, toca domar a la bestia. Volvemos al despacho con un montón de pruebas. Imaginemos la típica escena de película con un enorme tablero de corcho en la pared lleno de chinchetas. De forma muy sencilla, la codificación es precisamente eso. Coger un trocito de información aislada, por ejemplo, una frase suelta en una entrevista larguísima, y ponerle una etiqueta o nombre. Al hacer esto, enganchamos palabras sueltas a una idea súper concreta. Y gracias a eso, luego podremos recuperar en un segundo toda la información dispersa que comparta ese mismo significado. Es un salvavidas organizativo. Pero claro, el punto verdaderamente interesante es ver cómo evolucionan estos códigos. Es lo que llamamos codificación refinada.
Pongamos un ejemplo práctico. Al principio de una entrevista leemos que Juan come pan integral y le plantamos la etiqueta dieta. Más adelante nos cuenta que Juan camina todos los días y lo etiquetamos como ejercicio. Hasta ahí, muy básico. Pero a medida que avanzamos y rumiamos la información, ¡pam!, nos damos cuenta del patrón oculto. Fusionamos esos pequeños códigos iniciales en uno mucho más potente: hábitos saludables. Este código refinado captura a la perfección la esencia del esfuerzo de Juan por cuidarse, elevando nuestro análisis desde simples acciones de andar por casa hasta conceptos analíticos robustos. Además de agruparlos, es fundamental saber de dónde narices salen estos códigos, porque hay dos mundos completamente distintos. Por un lado, tenemos los códigos inductivos. Estos nacen directamente de la realidad que observamos, brotan de forma natural de las propias palabras de la gente entrevistada, como semillas en la tierra. Y en el extremo opuesto están los códigos deductivos. Estos vienen impuestos desde arriba, son teorías académicas que ya traemos en la mochila y que aplicamos sobre los datos para ver si encajan. Un análisis verdaderamente rico y de calidad, por lo general, es una danza constante entre estos dos enfoques. Saltamos a la fase 3. Narraciones e historias de vida. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente íntima. Dejamos a un lado las bases de datos abstractas y acercamos la lupa al máximo para meternos de lleno en las narrativas personales. Al analizar la biografía de alguien, no buscamos hacer una simple cronología de lo que hizo en el año 95 y en el 98. Buscamos las fracturas. El sociólogo Norman Densing llamó a esto, de forma muy acertada, epifanías. Son esos acontecimientos críticos, esos puntos de inflexión absolutos, que alteran la vida de una persona para siempre. Puede ser un despido fulminante, una gran pérdida o un golpe de suerte inesperado. Marcan un antes y un después innegable. Forman el esqueleto del relato vital de cada persona, y si lo pensamos bien, todos tenemos nuestras propias epifanías. Pero ojo, como investigadores no podemos quedarnos solo embelezados por la intensidad emocional del drama. Hay que aplicar método. Siguiendo los pasos que propone Gibbs, empezamos leyendo y releyendo el texto hasta empaparnos por completo. Luego, hacemos resúmenes sistemáticos, anotamos en los márgenes buscando esas transiciones clave, desgranamos subtramas secundarias y prestamos muchísima atención a todo el lenguaje emocional y metafórico que usa la persona. Es un proceso fascinante, porque logra convertir un relato profundamente personal y subjetivo en datos científicos estructurados, pero sin robarle ni una pizca de su humanidad original. Y finalmente llegamos a la fase 4, análisis comparativo y patrones. Después de haber hecho ese zoom extremo en las historias individuales, toca volver a alejar la cámara para conectar todas las piezas del puzzle. Pensemos en estos dos casos enfrentados. Por un lado, tenemos a Miguel Ángel. Su situación es el vivo retrato de la estabilidad. 13 años con negocio propio y una familia súper asentada en un pueblo. Y en la otra esquina tenemos a Viviana, con una realidad diametralmente opuesta. Lleva un año en paro, arrastra un historial tremendo de contratos temporales y para colmo acaba de sufrir una ruptura sentimental larga y ahora vive sola. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego todo ese instinto analítico del que hablábamos. Como investigadores no podemos simplemente decir «¡Madre mía, pobre Viviana!» y pasar de página. Vamos un paso más allá. Cruzamos los códigos, tomamos ese desempleo y le sumamos la ruptura reciente. De ahí, planteamos una hipótesis contundente. Viviana no está pasando por dos malas rachas aisladas, está inmersa en un patrón general, una auténtica crisis vital. Al aislar clínicamente este patrón, podemos volver a la calle, a la realidad, y comprobar si otras personas en situaciones calcadas están reaccionando igual. Y voilà, así es exactamente cómo se construye, desde cero, una nueva teoría sociológica. Llegar a formular una teoría de peso a partir de las anécdotas crudas de la gente común es, sin duda, la verdadera magia de esta disciplina. El análisis cualitativo nos demuestra que, bajo todo ese aparente caos emocional del ser humano, siempre hay una estructura científica esperando a salir a la luz. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión bastante provocativa. Si prestamos atención real a las charlas, las quejas o las alegrías cotidianas de la gente en nuestro propio entorno, ¿qué patrones invisibles y qué teorías están ahí ocultas justo debajo de la superficie, esperando pacientemente a que una mente curiosa las descubra? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta guía visual y hasta el próximo análisis.